Abril de 2009, Athens, Georgia. Mientras muchos estudiantes universitarios se preocupaban por exámenes y fiestas, un joven de 18 años encontraba consuelo frente a una pantalla. Jin Mi-son, hijo de inmigrantes chinos, no era como los demás. Diagnosticado dentro del espectro autista, Jamie había crecido en un entorno emocionalmente negligente, donde el afecto y el reconocimiento parecían conceptos lejanos. Sus padres, ocupados con disputas constantes y largas jornadas de trabajo, mostraban poco interés por su mundo interior. Desde pequeño, Jamie aprendió que Internet ofrecía más que distracción, era un refugio. Allí, Jamie se sumergía en foros oscuros, aprendía lenguajes de programación por su cuenta y desarrollaba pequeños softwares que solo él comprendía. Siendo un adolescente, dominaba códigos que muchos solo veían en cursos avanzados de informática. Su inteligencia era innegable. Pero su genialidad era silenciosa, cubierta por el silencio de un hogar frío y por la invisibilidad social en la escuela, donde era blanco constante de acoso. Con su ingreso en la Universidad de Georgia, en Athens, todo cambió. La beca fue el puente hacia una nueva vida. Finalmente, estaba rodeado de personas con intereses similares, geeks, programadores, aspirantes a ingenieros. Era 2009 y el mundo digital vivía una revolución silenciosa. Una tecnología llamada Bitcoin emergía en un rincón oscuro de Internet, lejos del alcance de los medios tradicionales. Para Jamie, no era solo una curiosidad, era un nuevo universo. Sin saber exactamente hacia dónde lo llevaría eso, Jamie descargó el software de Bitcoin y comenzó a minar bloques. La dificultad era baja, lo que permitía que incluso laptops modestos ganaran fracciones de monedas con facilidad. En pocos días, acumuló 5.000 Bitcoins. En ese momento, cada unidad valía solo unos centavos. Jamie no le dio mayor importancia. Simplemente cerró el programa y continuó con sus estudios. Años después, ese pequeño gesto regresaría para atormentarlo o transformarlo por completo. Si valoras las investigaciones serias y los hechos bien documentados, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada caso es una búsqueda profunda por la verdad. Con el paso de los meses, Jamie abandonó el viejo portátil. El aparato acumulaba polvo mientras él se dedicaba a proyectos más modernos. Cuando, 2 años después, el valor del Bitcoin alcanzó sus primeros picos reales, Jamie tuvo una revelación: ¿y si esos 5.000 Bitcoins todavía estaban allí? Corrió a buscar el dispositivo, pero la suerte parecía burlarse de él. El disco duro había fallado. La billetera digital estaba corrupta. La oportunidad de convertir centavos en miles de dólares parecía habérsele escapado entre los dedos. Pero el destino aún no había terminado con Jamie. En 2011, mientras navegaba por los rincones más oscuros de la Deep Web, tropezó con algo que cambiaría su trayectoria: Silk Road. Más que un mercado clandestino, la plataforma era un símbolo de rebeldía digital. Productos ilegales, anonimato garantizado, transacciones en Bitcoin. Un ecosistema perfecto para quien comprendía los códigos detrás del sistema. Jimmy hizo su primer depósito. No iba a comprar nada, solo era una prueba. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Al intentar retirar los Bitcoins, un doble clic accidental duplicó la transacción. El valor regresó a su billetera, duplicado. Confundido, repitió el procedimiento. Nuevamente, los fondos se multiplicaron. En silencio, solo, frente al monitor, Jamie había descubierto una falla. Una vulnerabilidad no documentada. Un bug. Lo que comenzó como curiosidad se volvió obsesión. Durante días, replicó el error, creó múltiples cuentas, automatizó el proceso. En total, 50.000 Bitcoins fueron transferidos a sus billeteras personales, el equivalente, en ese momento, a unos $600.000. Pero había algo más profundo allí. No se trataba solo de dinero. Se trataba de control, reconocimiento, quizá una venganza silenciosa contra un mundo que siempre lo había ignorado.
Sin saberlo, Jamie se había convertido en el protagonista del mayor robo de criptomonedas en la historia de la Dark Web. Y todo había comenzado con un clic involuntario, en una tarde cualquiera, detrás de una pantalla. Pero, ¿qué haría Jamie con esa fortuna recién adquirida? Y lo más importante, ¿por cuánto tiempo lograría mantener el secreto? El fraude crece en silencio. Jamison ya no era solo un joven curioso por la tecnología, ahora se movía en las sombras del submundo digital, un espacio que pocos se atrevían a explorar. Tras darse cuenta de que su descubrimiento en Silk Road le permitía duplicar transacciones con un simple doble clic, Jamie no lo dudó. Entre bastidores de Internet, lejos del escrutinio del ojo común, inició lo que se convertiría en uno de los mayores atracos de la historia digital. A lo largo de las semanas, repitió el mismo patrón, creando varias cuentas en Silk Road, depositando pequeñas cantidades de Bitcoin y, con una precisión casi robótica, haciendo los mismos clics rápidos. Cada intento exitoso resultaba en la duplicación de la cantidad retirada. De transacciones modestas, pasó a volúmenes mayores, siempre usando diferentes billeteras y técnicas de camuflaje digital, conocidas como mezcladores, para evitar el rastreo. En total, Son realizó más de 140 transacciones fraudulentas. Se estima que, al final, acumuló alrededor de 50.000 bitcoins. En términos actuales, esto equivalía a unos 600.000 dólares. Hoy, superaría fácilmente los 3.000 millones de dólares. Pero para Jamie, la cantidad representaba más que cifras, representaba poder, libertad y, sobre todo, anonimato. Silk Road, en aquel entonces, era el centro de una revolución silenciosa. Un mercado negro virtual que permitía transacciones con un anonimato sin precedentes. Drogas, documentos falsos, armas, todo estaba a la venta. Bitcoin era el motor que mantenía vivo el sistema. Fue en este entorno donde Jamie encontró no solo una oportunidad de enriquecimiento, sino también un nuevo estatus. Ahora era una leyenda silenciosa, aunque desconocido incluso para los más entendidos en los laberintos del ciberespacio. Pero lo que parecía una proeza digital sin rastro comenzó a llamar la atención. Incluso con el uso de mezcladores, las transacciones dejaron rastros. Algunos usuarios del foro de Bitcoin Talk sospecharon de ciertas billeteras y patrones de transferencia. La comunidad, obsesionada con la trazabilidad y la seguridad, notó discrepancias. Y, poco a poco, surgieron preguntas: ¿quién movía tales cantidades? ¿Era alguien de Silk Road? Mientras tanto, Jamie intentaba llevar una doble vida. Aparentemente, era un estudiante de informática común y corriente que había ganado dinero invirtiendo en criptomonedas. Compró un Mercedes-Benz, financió fiestas y viajes con amigos e invirtió en bienes raíces. Incluso fundó su propia empresa, Jesse Capital LLC, presentándose como un joven emprendedor exitoso. Pero todo esto se sustentaba en un secreto que podría desmoronarse en cualquier momento. El punto de inflexión llegó cuando intentó por primera vez convertir una gran cantidad de sus bitcoins a moneda tradicional. Para ello, tuvo que recurrir a una plataforma de intercambio que requería verificación de identidad, el llamado KYC, o Conoce a tu cliente. Este fue el error que pondría a Jamie Young en la mira de las autoridades. Lo que Jamie no sabía era que, al otro lado de la red, agentes especializados ya empezaban a investigar movimientos sospechosos relacionados con Silk Road. Y, aunque aún desconocían su nombre, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Tras bambalinas, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS, se preparaba para algo mayor. 2 agentes cibernéticos expertos en blockchain y criptografía ya rastreaban transacciones. Sabían que, en algún momento, alguien cometería un error. Y ese error sería la clave para resolver uno de los mayores enigmas de la Deep Web. Lo que Jamie no sabía era que, en ese momento, el nudo ya había empezado a cerrarse. Y aunque su vida parecía ir mejorando, el reloj hacia su libertad corría. El rastro invisible comienza a rastrearse. Mientras Jamie Young vivía una vida de lujo discreto,
ajeno a las consecuencias de sus actos. Lo que no pudo prever fue que el mundo que creía dominar estaba a punto de volverse en su contra. Durante casi una década, su plan pasó desapercibido para las autoridades, pero bastó un desliz para que el castillo de naipes comenzara a derrumbarse. En 2020, Jemmy intentó transferir el equivalente a 800 pesos en Bitcoin a una plataforma de intercambio. Lo que parecía una transacción insignificante resultó ser un error fatal. La plataforma exigía una verificación de identidad completa. Al usar una billetera previamente asociada con Silk Road, sin saberlo, expuso un vínculo entre su pasado turbio y su verdadera identidad. Esto bastó para activar alertas automáticas de los sistemas de cumplimiento de la plataforma. La información no se detuvo ahí. Se compartió con agencias reguladoras y pronto llamó la atención de una de las agencias más escrutadoras del gobierno estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos, IRS. La investigación se asignó a dos agentes con amplia experiencia en el seguimiento de transacciones en blockchain, Trevor Mullen y Sean Magruder. Mullen, experto en fraude digital, y M.C. Gruder, fundador de una empresa de análisis forense de blockchain, comenzaron a seguir la pista. Su ventaja era evidente: si bien las billeteras de Bitcoin pueden parecer anónimas, todas las transacciones se registran públicamente en la blockchain, disponibles para siempre para cualquiera que sepa interpretarlas. Mediante técnicas avanzadas de análisis de clústeres y vínculos indirectos entre direcciones, rastrearon la ruta del dinero en sentido inverso. Descubrieron que los fondos transferidos por Son provenían de billeteras directamente asociadas con transacciones realizadas en Silk Road durante el periodo de actividad de la plataforma. Esto era más que una coincidencia, evidenciaba su origen delictivo. El siguiente paso fue identificar quién estaba detrás de esas billeteras. Con base en los datos proporcionados por la plataforma de intercambio utilizada en 2020, los agentes pudieron vincular la dirección IP de la transacción con la casa de Jemmy Young en Lake Lanier, Georgia. Una solicitud formal al proveedor de Internet reveló años de historial de navegación, incluyendo visitas frecuentes a foros de Bitcoin, mezcladores de criptomonedas y plataformas para comprar artículos de lujo en criptomonedas. Aún no había pruebas definitivas de la participación de Jemmy en el robo, pero sí suficientes para reabrir un caso sin resolver presentado años antes, el misterioso robo que Jemmy denunció en su antigua casa, donde afirmó haber perdido cientos de miles de dólares en efectivo y criptomonedas. En aquel momento, el caso se cerró por falta de pruebas. Pero ahora, con nueva información, los agentes del IRS analizaron el informe desde una nueva perspectiva. No se trataba de un simple robo en una casa, sino de un posible punto de partida para desentrañar un robo multimillonario de criptomonedas. Al revisar las grabaciones de la cámara de seguridad de ese presunto robo, algo llamó la atención de los investigadores. El intruso parecía saber exactamente dónde buscar. No revolvió nada, ni abrió cajones al azar. El ladrón fue directo al lugar donde se guardaban el dinero y las carteras. Esto planteó una hipótesis: el robo podría haber sido orquestado por alguien cercano, quizás incluso Jemmy, para desviar la atención y obstaculizar una futura investigación. Los agentes decidieron proceder con cautela. No confrontaron a Jemmy de inmediato. En cambio, organizaron una visita informal a su nueva residencia, presentándose como parte de un equipo de investigación que revisaba el caso sin resolver. Jimmy, quizás con la arrogancia de quien se creía libre de sospecha, permitió la entrada a los agentes e incluso les ofreció un recorrido por la casa. Fue en este punto que los investigadores reunieron evidencia crucial. Observaron la presencia de cajas fuertes ocultas, dispositivos electrónicos de almacenamiento de criptomonedas y, sobre todo, una computadora portátil con una billetera aún activa que contenía más de 60 millones de dólares en bitcoins. La visita, que se suponía iba a ser informal, se convirtió en un punto de inflexión. Ahora, existía evidencia física, acceso visual al hardware y una clara conexión entre Jemmy y los bitcoins robados. Al final de esa visita, los agentes sabían qué hacer. Solicitaron confidencialmente una orden judicial para registrar oficialmente la residencia de Jemmy. El asedio había comenzado.
La única pregunta que quedaba era, ¿cómo reaccionaría al descubrir que la verdad, oculta durante mucho tiempo en las profundidades de Internet, estaba a punto de salir a la luz? La trampa silenciosa. Cuando se aprobó la orden judicial, la operación adquirió un nuevo cariz. Ya no se trataba de una simple investigación fiscal, ahora, el gobierno estadounidense se preparaba para desmantelar lo que podría ser el mayor plan de robo de criptomonedas jamás resuelto en territorio estadounidense. Y, lo más sorprendente, el principal sospechoso no era un hacker internacional ni una compleja organización criminal, sino un joven aparentemente inofensivo con un historial marcado por el aislamiento y la brillantez técnica. El 9 de noviembre de 2021, agentes del IRS, acompañados por policías locales y federales, regresaron a la casa de Jimmy Young. Llegaron sin sirenas ni alarmas. Entraron discretamente, con el pretexto de reanudar la conversación sobre el robo que había denunciado años atrás. Jimmy, aún confiado, les dio la bienvenida y, sin querer, abrió la puerta a su perdición. Durante la visita, uno de los agentes sugirió continuar la conversación afuera, en el patio trasero. Mientras tanto, los demás miembros del equipo, ya armados con la orden judicial, iniciaron un registro exhaustivo de la residencia. El registro fue meticuloso. Nada se dejó al azar. En cada habitación, buscaron compartimentos secretos, dispositivos de almacenamiento, registros en papel y pruebas que vincularan a Son con Silk Road. Lo que encontraron superó las expectativas. En un baño, los agentes descubrieron una lata de cheetos aparentemente normal. Dentro, envuelto en varias toallas de mano, había un disco duro con acceso cifrado. Un análisis técnico posterior confirmó que el dispositivo almacenaba las claves privadas de una billetera con más de 50.000 bitcoins. Este era el eslabón perdido. Esta billetera en particular había recibido grandes sumas de dinero procedentes de transacciones de Silk Road entre 2012 y 2013. Durante años, permaneció prácticamente intacta, salvo por unas pocas transacciones realizadas por Son para fines personales. Ahora, con acceso a las claves, los investigadores no solo tenían pruebas, sino también control sobre los fondos. Además de la lata de refrigerios, el equipo localizó otros artefactos reveladores, un maletín con más de $600.000 en efectivo, varios dispositivos físicos conocidos como billeteras frías y registros de transacciones realizadas en bolsas internacionales, muchas de las cuales estaban vinculadas a paraísos fiscales. También se encontraron pruebas de compras de bienes raíces, coches de lujo e incluso inversiones en startups con capital procedente de estas transacciones. Con todo bajo control, los agentes le revelaron a Jimmy que la operación formaba parte de una investigación federal. El ambiente cambió al instante. Sin oponer resistencia, lo llevaron a interrogatorio. Pero allí, ocurrió algo inesperado. Jimmy decidió cooperar. Quizás por miedo, quizás por agotamiento, o quizás porque aún conservaba cierta capacidad estratégica, le dio acceso total a sus dispositivos y confirmó su disposición a devolver los fondos. La cooperación dio sus frutos. Utilizando los datos proporcionados por Son, los investigadores lograron recuperar los 50.676 bitcoins robados de Silk Road, cuyo valor se estimaba en más de $3.000 millones al momento de la incautación. Esta se convirtió en la segunda mayor recuperación de activos digitales en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, lo más intrigante fue la revelación del método empleado para el robo. Jimmy explicó con gran detalle cómo había explotado una falla en la lógica de transacciones de Silk Road. Según él, al realizar retiros con una combinación específica de clics y actualizaciones rápidas de la interfaz de la plataforma, logró engañar al sistema para que enviara la cantidad solicitada 2 veces. No hubo necesidad de descifrar contraseñas, hackear servidores ni manipular el código. Lo que hizo fue explotar una falla lógica repetidamente hasta acumular 50.000 bitcoins. Esta confesión generó debate incluso entre expertos en la materia. Muchos cuestionaron si técnicamente podía considerarse piratería informática. Pero para el Departamento de Justicia, la respuesta era clara:
había malversado fondos, ocultado su origen y blanqueado el dinero mediante diversas maniobras. Esto era fraude. Y esto era un delito. Jim Neeson esperaba el resultado del tribunal. La fiscalía ya preparaba cargos formales, pero había otro factor en juego, el precedente que este caso podría sentar para los delitos relacionados con criptomonedas. Al fin y al cabo, si un estudiante universitario con trastornos del espectro autista fue capaz de cometer una de las mayores malversaciones de activos digitales de la historia, ¿quién más estaría haciendo lo mismo sin ser detectado? Tras bambalinas, comenzaron a surgir acalorados debates sobre cómo regular las transacciones de blockchain, cómo garantizar la trazabilidad de los fondos y, sobre todo, cómo evitar que fallas tan simples se explotaran con tanta impunidad. Mientras tanto, Jimmy, el chico que escondió una fortuna en una lata de papas fritas, se convirtió en el centro de una tormenta política, legal y tecnológica. Pero el juicio apenas comenzaba. Y los detalles tras bambalinas de esta batalla legal revelarían secretos aún más inquietantes. La red de investigación se cierra. Mientras Jamie Zone se escondía tras la fachada de una nueva vida, lejos del bullicio de Atlanta y rodeado por las serenas aguas del lago Lanier, la silenciosa búsqueda de los investigadores del IRS avanzaba con precisión quirúrgica. Contrariamente a lo que Jamie imaginaba, su mudanza a un barrio más apartado y su intento de pasar desapercibido no habían borrado el rastro digital que había dejado durante más de una década. Era solo cuestión de tiempo para que los federales juntaran las piezas del rompecabezas. Un análisis detallado del historial de navegación proporcionado por el proveedor de Internet reveló una rutina que, a primera vista, parecía inofensiva: sitios de noticias, foros de tecnología, redes sociales. Pero había algo que llamaba la atención. La dirección IP de Jamie accedía constantemente a plataformas de intercambio de criptomonedas, incluyendo una con un sistema KYC, conozca a su cliente, que requería verificación de identidad. Fue esta actividad inusual la que dio la señal de alerta definitiva. En noviembre de 2020, finalmente ocurrió el error que sentenciaría su destino. Jimmy depositó el equivalente a $800 en Bitcoin en una plataforma de intercambio monitoreada. El origen de la transacción levantó sospechas de inmediato. Rastros en la cadena de bloques apuntaban a una billetera vinculada a Silk Road, el infame mercado negro de la Dark Web. Con esta conexión establecida, los investigadores supieron que estaban tras algo importante. En los meses siguientes, el IRS, junto con expertos en análisis de blockchain como MC Gruder, intensificó la vigilancia. En mayo de 2021, la policía local recibió una llamada de Washington. Era hora de reabrir el caso del misterioso robo en la casa de Jamie, lo que, en aquel momento, parecía un simple allanamiento. Ahora, se consideraba una posible clave para identificar al autor de uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia. La operación fue cuidadosamente planeada. Sin revelar el verdadero motivo de su visita, los agentes se presentaron como investigadores interesados en investigar el robo ocurrido 2 años antes. Jimmy, inocente y sin sospechar nada, les permitió entrar. Con orgullo les mostró su casa, los compartimentos secretos, la suite personalizada e incluso la billetera digital con más de $60 millones en bitcoins en su portátil. Eso era todo lo que necesitaban los federales: acceso a la residencia, mapeo de puntos vulnerables y pruebas suficientes para justificar una orden judicial. Días después, regresaron con la orden en mano. A Jamie lo abordaron en el patio trasero mientras jugaba con su perro. Uno de los agentes reveló con calma su verdadera identidad y la naturaleza de la investigación: el robo de Silk Road. En un instante, la casa junto al lago fue invadida por agentes armados. Jimmy no se resistió. Sabía que la soga se había apretado. Dentro de la casa, encontraron no solo documentos comprometedores, sino también pruebas de su lujoso estilo de vida, maletas llenas de dinero, colecciones de criptomonedas físicas, las infames monedas Cassius, y, escondida en el lugar más inesperado, una lata de cheetos en el baño, la placa base donde se guardaban las billeteras con los 50.000 bitcoins. El valor del robo,
que inicialmente se estimó en unos $600.000 en 2012, se disparó a más de $3.300 millones con el aumento del valor de Bitcoin. Fue la segunda mayor incautación de criptomonedas jamás realizada por el gobierno estadounidense, solo superada por el caso Bitfinex. Pero había un detalle crucial: los federales tenían las billeteras, pero no las claves privadas. Sin la cooperación de Jamie, no habrían podido acceder a ellas. La presión psicológica fue intensa, pero efectiva. Jimmy finalmente cooperó. No solo entregó las llaves, sino que también indicó otras billeteras que contenían fondos supuestamente obtenidos legítimamente antes del robo. Su cooperación garantizó la recuperación de al menos parte de la fortuna digital. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Jamie lo perdió todo: sus posesiones, sus amigos queridos y la libertad que tanto anhelaba. El hombre que antes se sentía invencible manipulando códigos y explotando fallos del sistema ahora enfrentaba todo el peso de la ley. Pero la historia aún no había terminado. En el próximo capítulo, revelaremos cómo se desarrolló el caso judicial, la historia detrás de escena de la sentencia y cómo Jamie, el joven genio de la informática, pasó de ser el héroe de su propia historia a convertirse en el símbolo de una nueva era del cibercrimen. A queda final de Jamie Zone. Cuando las autoridades se llevaron a Jamie Zone tras el embargo de su casa en Lakelanner, muchos creyeron que su vida había terminado. Sin embargo, como en cualquier historia con altibajos, el desenlace se desarrollaría de una forma tan sorprendente como todo el caso que lo precedió. El juicio resultante se convertiría en un hito en el debate moderno sobre ciberdelincuencia, justicia y ética. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, consciente del impacto público del caso, lo gestionó con extrema cautela. Jimmy había cooperado entregando las claves de sus billeteras de criptomonedas, lo que permitió al gobierno recuperar 50.676 bitcoins, equivalentes, en ese momento, a aproximadamente $3.360 millones. Fue la segunda mayor incautación de criptomonedas jamás registrada, solo superada por los $3.600 millones incautados en el caso Bitfinex de 2016. A pesar de su pasado como un brillante estudiante universitario con autismo y sin antecedentes de delitos violentos, Jamie no fue tratado con indulgencia. La fiscalía insistió en retratarlo como un símbolo de la creciente sofisticación de la ciberdelincuencia. Después de todo, durante casi una década, logró ocultar una fortuna multimillonaria, viviendo de forma extravagante pero discreta, sin llamar la atención hasta el pequeño desliz de transferir $800 a la plataforma de intercambio equivocada. Su defensa, por otro lado, sostuvo que Jamie no era un delincuente común. Argumentaron que se había topado con una vulnerabilidad técnica involuntaria y que no hubo víctimas directas, ya que los bitcoins robados provenían de una plataforma que comercializaba productos ilegales. Este argumento dividió a la opinión pública e incluso a los expertos en ciberseguridad. Sin embargo, el juez fue firme. Considerando la cantidad involucrada, la duración del fraude y el nivel de encubrimiento empleado, como el uso de mezcladores, seudónimos e incluso el almacenamiento físico de las billeteras en una lata de refrigerio, condenó a Jamie Zone a 1 año y 1 día de prisión federal por fraude electrónico. Una sentencia relativamente leve, que generó críticas de algunos sectores del gobierno y los medios de comunicación, pero que también reflejó el acuerdo de cooperación con las autoridades. Durante su estancia en el sistema penitenciario, Jamie mantuvo un perfil bajo. Evitaba las entrevistas y rechazaba todas las ofertas para convertir su historia en libros o series de televisión. Salió discretamente de la cárcel en abril de 2024, y desde entonces se sabe poco sobre su paradero. Se rumorea que cambió de nombre, otros dicen que vive modestamente en una zona rural de Georgia, intentando reconstruir su vida lejos de Internet. El caso de Jamie Zone, sin embargo, sigue vivo en el imaginario colectivo. Su historia se debate en universidades, se cita en congresos sobre ciberdelincuencia e incluso se utiliza como caso práctico en la formación de agencias de investigación. Al fin y al cabo, plantea una pregunta incómoda:
¿Hasta qué punto puede difuminarse en el mundo digital la línea entre un genio incomprendido y un criminal despiadado? Mientras el sistema judicial estadounidense busca actualizar sus leyes para adaptarse a la innovación tecnológica, la historia de Jamie sirve de advertencia. Nos recuerda que detrás de cada clic, transacción o dirección IP se esconde un ser humano con motivaciones complejas y que a veces el mayor error no es solo explotar una falla, sino creer que nunca te atraparán. Y quizás, más que el robo en sí, el verdadero delito de Jamie Zone fue subestimar el rastro que dejan los datos. Porque en la era digital, el silencio es temporal. Pero la verdad siempre encuentra la manera de emerger.